La Biblia es clara cuando habla que no existe un tormento eterno, pero hay algunos pasajes que parecen contradecir este hecho. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que dice que su gusano nunca muere y que el fuego nunca se apaga. Algunos han tomado este pasaje, aquellos que defienden el tormento eterno han tomado este pasaje para decir que el gusano no muere significa que el sufrimiento no termina y que cuando el fuego no se apaga, eso significa que arde por la eternidad esa persona. También hay otros que han ido un poco más lejos y han dicho que el gusano significa el alma, es decir, que el alma de la persona nunca va a morir, pero más adelante explicaremos acerca de esto. Ellos están asumiendo que el gusano está atormentando a estas personas vivas eternamente y también asumen que el fuego nunca cumple su función de destruir, sino que lo hace a través de la eternidad. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia no se contradice. La Biblia tiene muchos pasajes que demuestran que no existe este tormento eterno y el mismo Cristo los menciona así también, como vamos a ver más adelante. Si sabemos que las palabras de Cristo no se contradicen, por ejemplo, cuando dijo Cristo en Mateo 10:28, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Noten que aquí Cristo nos dice aquel que puede atormentar eternamente al alma y al cuerpo, sino que dice que aquel que puede destruir. Cristo está hablando acerca de una destrucción total. Esto contradice lo que algunos creen acerca de esto. Como la Biblia no se contradice, tenemos que entonces hallar una explicación al pasaje que en cuestión. Siempre nosotros debemos explicar al pasaje cuando aparentemente contradice el resto de la Escritura para poder entender lo que este pasaje dice. Para poder explicar este pasaje vamos a leer lo que nos dice desde Marcos 9, del versículo 42 al 48. Quiero darle como un dato curioso que los versículos, que esto se repite 3 veces, esa expresión del que el gusano nunca muere y el fuego no se apaga, se repite 3 veces en este pasaje, se repite en el versículo 44, en el 46 y en el 48. Pero en las versiones más antiguas, y de hecho hay la traducción de Jerusalén que está basada en estas versiones más antiguas del griego, no aparece en el versículo 44 ni en el versículo 46, sino que solamente aparece en el versículo 48. Es decir, que aparece una sola vez, no 3 veces. Pero bueno, eso solamente como un dato curioso porque en realidad no tiene una contradicción con el pasaje. Vamos a leerlo y entenderlo de la forma que lo tenemos en nuestra Biblia actualmente. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo tus 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué explicación tiene este pasaje? Vamos a entender lo que Cristo está hablando aquí. Cristo nos da una enseñanza maravillosa aquí, nos está diciendo cuáles pueden ser los motivos del tropiezo. Nos habla primeramente de que puede ser alguno que ponga tropiezo a otros, a uno de estos pequeñitos, a los pequeños o alguna otra persona en general. Y nos habla de que uno puede poner tropiezo para sí mismo, quizás su mano, su pie, su ojo. Está hablando acerca de las avenidas del alma. Por ejemplo, la mano, lo que tocas, los pies, a donde vas, te conviene. Caerás en tentación si vas a ese lugar, si tocas aquello otro, o lo que ves, lo que estás mirando. Son las avenidas del alma de las cuales nosotros tenemos que estar precavidos contra el mal. Cristo habla figurativamente acerca de estas mutilaciones.
Claramente sabemos que Cristo no estaba recomendando a la gente a cortarse los miembros, sino que estaba hablando de una forma figurativa, queriendo decir que sería mejor entrar al cielo mutilado que ir al infierno. Es una forma de hacer una comparación. Nosotros sabemos también que ni Cristo quería que se hicieran estas mutilaciones, ni tampoco alguna persona va a entrar al cielo con defecto, porque todos sabemos que van a ser restaurados completamente. Aún los que son cojos, los que son mancos, serían restaurados al entrar al cielo. Así que sabemos que esto más bien es de carácter simbólico, lo que está diciendo. Algunos quieren comparar, por ejemplo, el perder a un miembro de su cuerpo, el negarse a los placeres. Dice, si yo me niego a esto es como si perdiera aquello. Cristo está hablando lo mismo. Te tienes que negar de los placeres. El hecho que mencione cortarse una mano quiere decir que te tienes que negar ese tipo de placeres que te atrae. Y al negarte estos placeres se acerca uno más a Cristo. Él hace una comparación, dice, es mejor, para que lo pongamos en una balanza. La comparación es mejor precaverse del mal o de estos males terrenales que perder la vida eterna. También vemos que este pasaje, si lo tratamos de explicar literalmente, tiene algunas incongruencias internas. Ahí te menciona que el gusano no muere, pero ¿estaría un gusano vivo en medio del fuego? Parece que no es lógico. También dice que el gusano estaría consumiendo a esta persona aparentemente eternamente. Bueno, si el gusano está consumiendo, tiene que llegar a algún momento cuando se acabe todo de la persona. Lo que querría decir que la persona estaría renovándose constantemente, estaría renovando su cuerpo. Por otra parte, la palabra que Cristo utiliza en este pasaje para decir infierno, o que en nuestra Biblia se traduce como infierno, originalmente es el Gehenna, que quiere decir el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era un lugar al sur de Jerusalén y que, según leemos allí en Jeremías 7, se usaba para quemar a los hijos. La gente sacrificaba a los hijos a Moloch ahí en ese lugar. Eso era un lugar detestable, o un lugar cruel. Pero también en tiempos de Cristo se usaba como un basurero, un lugar donde se quemaba la basura constantemente, se arrojaban cadáveres allí, y ese lugar también tenía fuego que ardía todo el tiempo, y había gusanos que comían los restos, también consumían el resto. Cristo lo usó como un ejemplo de lo que la gente conocía, para que fuera un ejemplo de aquel, o representara aquel lugar donde podrían terminar los malos. Si notamos el pasaje que Cristo cita al decir el gusano nunca muere y el fuego no se apaga, está usando un pasaje que existía en el Antiguo Testamento, en Isaías 66, 24, es decir, que Cristo está usando la escritura en este caso, algo que ellos conocían como referencia. Y dice así: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Ahora dice, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Noten ustedes que aquí el trabajo del gusano y del fuego es sobre los cadáveres. El gusano no atormenta a personas vivas, sino que consume a los cadáveres, según el texto. Por eso siempre es bueno saber las referencias bíblicas a lo que se está citando, y podemos obtener de allí más detalles acerca de ese pasaje. El gusano es un símbolo de corrupción, y una corrupción que no puede ser purificada. El gusano simboliza la destrucción del cuerpo, la corrupción y la destrucción del cuerpo. En la Biblia vemos muchos ejemplos mencionando siempre a gusano como eso, como la destrucción, la muerte del hombre. Por ejemplo, en Isaías 14:1 nos dice que descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, y gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hablando de la muerte total, la comparan siempre con un lugar donde el gusano te consume. Nunca se representa al gusano como un tormento eterno consciente, sino como una destrucción total. Y menos nunca aparece como un alma. Jamás en la escritura usted oye la mención de un gusano como que es un alma. Por lo contrario, es el agente destructor de la persona,
no es parte de la persona. Representa la descomposición completa y el hecho que no muera es que sigue su obra destructora hasta que la termina. También por otra parte vemos el fuego que no se apaga. La Biblia te lo explica también. Siempre hay un pasaje que te explica todo lo que significa el otro pasaje. En Jeremías 17:27 dice, por ejemplo, que encenderá fuego en tus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Esto estaba haciendo como una profecía acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 486, cuando fue destruido por Babilonia. Sin embargo, Jerusalén fue destruida, fue reedificada, nuevamente fue destruido su templo en el año 70 y no vemos que está ardiendo las puertas de los palacios de Jerusalén hasta el día de hoy, pero fueron destruidas completamente. Lo que significa allí el fuego no se apagará, ¿sí? Significa que consumió completamente las puertas y que nadie lo puede interrumpir. La palabra lo dice, nadie lo puede apagar, no se apaga. Si tenemos una conclusión exegética de las dos cosas, del gusano que no se muere y del fuego que no se apaga, esos son un paralelismo. Cristo lo usa y la palabra lo usa como un paralelismo, es decir, son dos cosas iguales que hacen una función similar. El gusano y el fuego trabajan sobre los cadáveres, sobre los muertos, no alguien consciente y vivo. El fuego destruye y los gusanos consumen lo que queda restante del cadáver. El resultado es una destrucción total y absoluta. Lo vemos ahí en la Biblia, lo dice en Malaquías 4:1. Dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Noten aquí que dice que no queda nada de ellos. El lenguaje no puede ser más claro. Cristo también habla acerca de esto. Cristo lo dice claramente. Cuando Cristo menciona que dice, ancho es el camino que lleva a la destrucción. Noten ustedes que ahí no dice que ancho es el camino que lleva al tormento eterno, sino que dice que ancho es el camino que lleva a la destrucción. También cuando habla de la parábola de los labradores malvados, habla de que al final dice que a los malos destruirá sin misericordia. La palabra se repite aquí varias veces, se dice destruirá. El resultado, la conclusión final es que Dios va a destruir a los malvados. No es que lo va a atormentar eternamente. Una y otra vez se repite esto en la Biblia y este pasaje que hemos leído no lo contradice, al contrario, lo reafirma. Nosotros conocemos el pasaje de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Es decir, se contrapone la vida eterna no con un tormento eterno, sino con la muerte, con la destrucción total. Entonces entendemos que lo que la Biblia menciona como infierno, es decir, originalmente el Gehenna, tiene dos agentes destructores, el fuego y los gusanos. Estos consumían a los cadáveres, no atormentaban a las almas. El hecho que diga que no muere el gusano y que el fuego no se apague es paralelo. Quiere decir que la obra de estos no va a ser terminada prematuramente hasta que no lleguen a la consumación completa del cuerpo. Notemos esto, que el punto es la certeza de la destrucción total, no la duración infinita de este proceso. Lo que el pasaje de hoy que estamos estudiando confirma es que la destrucción es total, así como lo afirma el resto de la Escritura. Les animo a seguir estudiando lo que realmente enseña la Biblia y comparar pasaje con pasaje. Recuerden esto, la Biblia no se contradice si usted la escudriña completamente.